En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura, líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestro infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y danos un corazón dócil y generoso para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Queremos poner en tus manos, oh Cristo Jesús bendito, a todas aquellas personas que están enfermas. Pedimos por la tía de la hermana Guadalupe que está enferma, para que Dios le dé la sanidad, por aquellos que están en un tratamiento, tienen cirugía o se encuentran postrados en cama, para que Dios también les dé la sanidad. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto, ruega por nosotros. Ponemos en tus manos, oh Cristo Jesús bendito, también a la hija del hermano Oscar Trejo, que va a cumplir año mañana, va a cumplir 15 años. También ponemos en tus manos al hijo del hermano Oscar, que también va a cumplir años mañana o hoy, parece que cumplió año. Y también te pido por mi hija, que cumple años también mañana. Bendito seas hoy y siempre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un saludo a la hermana a Santo Padre Pío, hermana Susi, el hermano Gabriel Bocardo, Dios me lo bendiga, la hermana Adita, la hermana Carmencita, al hermano Forcabols, Dios me lo bendiga, a Luis Segura, a Guadalupe Lasquer, a Aida, a Misael Castro y a Ego Acuna y a Marco Gaspes. Muy bien, vamos a iniciar entonces el estudio. No sé quién quiere iniciar leyendo de Primera de Corintios. Van a disculpar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Me lo va a leer. ¿Quién quiere leer? Del 1 al 3. Hermano Severiano, ¿quiere usted iniciar? Ok, del 1 al 3, hermano Severiano. 1 al 3 ahí va. Ok. Déjeme ver, aquí está. Vamos a leer, dice: Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar acá cartas de recomendación de ustedes o para ustedes? ¿Cómo hace otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos puedan leer y entender. Ahí está nomás, hermano. Ok, gracias, hermano. Muy bien, vamos le voy a dar una relectura y una explicación. Muy bien. Déjenme, se los pongo aquí. Vamos a ponerlo aquí para que se vaya viendo y lo vayan viendo los hermanos que nos están viendo. Vamos a dar un poco ampliado esto. Ok. Empezamos ya otra vez a hacer la pregunta, ¿verdad? Vemos que tiene los signos de interrogación. Dice, ¿empezamos ya otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos, cartas de recomendación
para vosotros, o que vosotros nos la deis para otros? Vosotros mismos sois nuestra carta de recomendación. Me voy a detener aquí en este versículo 2 a la mitad, donde el apóstol está diciendo pues que ellos no necesitan carta de recomendación. O sea, él no necesita carta de recomendación, sino que la carta de recomendación son las mismas personas a quien él ha instruido y a quien él va a visitar, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos decir aquí en este caso, pues algunas personas, pues a lo mejor la manera en que yo enseño no les gusta, porque a lo mejor dicen, no, es que el hermano habla muy fuerte. Habla como muy pesado, dicen algunos, ¿verdad? No les gusta la verdad les incomoda, les ofende. Entonces, pero lo que yo digo como el apóstol San Pablo, mi carta de recomendación son los hermanos que aquí están, que ya tienen tiempo de estar conmigo. Por ejemplo, el que más tiempo tiene de estar conmigo, pues el hermano Severiano, luego la hermana Leti, después el hermano Oscar, y después los hermanos José Cruz y la hermana Reina Cruz, ¿verdad? Que ya tienen como los hermanos, yo creo que tienen un promedio de unos 8 años, o si no me equivoco, quizá un poquito más. Y el hermano Severiano ya tiene como unos 17 años conmigo, y el hermano Oscar tiene un promedio de unos 15, 16 años más o menos conmigo de estar enseñando. Y la hermana Leti casi tiene el mismo promedio del hermano Severiano, unos 17 años de estar conmigo. Entonces, pues, y bendito sea el Señor, pues son personas nobles, de buenos sentimientos, que yo pues no tengo nada malo de qué quejarme de ellos. Entonces, así igual, pues el apóstol San Pablo dice, ¿verdad? Mi carta de recomendación son ustedes. O sea, ¿por qué? Porque los he enseñado bien, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Los he enseñado bien. Entonces, cuando una persona enseña como Cristo y la iglesia quiere que se enseñe, pues uno no tiene de qué temer, ¿verdad? Las demás personas podrán hablar lo que quieran, pero lo importante es pues que las pruebas ahí están. Las pruebas ahí están a quienes uno les ha enseñado. Uno no les ha enseñado herejía, sino la fe como es, ¿verdad? Con Biblia y con catecismo. Así es como todo católico debe enseñar, con Biblia, catecismo y padres y doctores de la iglesia. El que diga que solo la Biblia es importante, pues está equivocado, porque incluso los mismos eruditos protestantes dicen que es gracias a los padres y doctores de la iglesia es que se logró crear el canon de la Sagrada Escritura, porque fueron estos mismos padres los que dijeron qué libros eran sagrados y qué libros no. O sea, se tomó el comentario de ellos, la opinión de ellos, para poder formular el canon, o sea, es decir, el listado de libros sagrados que iban a entrar a formar parte de lo que es el Nuevo Testamento y después de lo que es toda la Biblia, porque hay quienes que dicen, no, que la Biblia ya existía. No, la Biblia no existía, lo que existía era la Escritura, así le llamaban al conjunto de lo que es la ley, o sea, el Pentateuco, los libros de los profetas y los libros sapienciales, ¿verdad? Entonces, ese le llamaban la Escritura, ese conjunto. Entonces, muy bien, continuando. Me había quedado aquí en el versículo 2, ¿verdad? Mediación. ¿Dónde me he quedado? Por aquí. Dice, a vosotros mismos sois nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres. Vemos que se está refiriendo esto, el apóstol San Pablo, hablando aquí contra los judíos, pues se está refiriendo en esto, o sea, no escrita en piedra, sino que escrita en los corazones. Versículo 3, manifestándose por nuestras acciones, que vosotros sois carta de Jesucristo, hecha por nuestro ministerio y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, que son vuestros corazones. Me voy a detener aquí y vamos a leer el numeral del catecismo, el 700 y el 2056. Alguien me busca el 700 del catecismo de la Iglesia Católica y otro el 2056.
¿Quién tiene el 700? Que me lo lea. Está buscando. 700, ¿lo tiene? No, no lo tiene. Bueno, a ver, 700, ¿lo tiene, hermano Severiano? ¿700 qué dice? El 700, Nomás 700. solo 700 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es este, no. Es 700. A ver, sí, usted me va a leer el 1000, ¿cuál le dije? El 2056. 2056. Léelo porque tú lo... Ok, que lo lee el hermano Oscar. Ya está marcado ahí. ¿Ya lo marcó? Sí, aquí está marcado. Ok, adelante, hermano. Permítame un momento, voy a llevar mi catecismo para ir leyendo. Es el nuevo. ¿no? Ok, adelante, hermano. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 700. El dedo dice, el dedo o por el dedo de Dios expulsó yo. Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, Éxodo 31:18. La carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. El himno venía creador invocó. Vení creator. Vení creator invoca al Espíritu Santo como de extraer de te tu Como digitus, en otro idioma. digitus paternae dexterae, Otro idioma. que significa Dedo de la diestra del Padre. dedo de la diestra del Padre. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, vamos a ver que alguien me busque San Lucas. Ya no mira. Que alguien me busque lo que es San Lucas capítulo 11 versículo 20. San Lucas 11, 20. San Lucas 11:20, donde Jesucristo dice que Él expulsa a los demonios con el dedo de Dios. Que esa palabra, el dedo de Dios, significa el Espíritu Santo o el poder de Dios. Entonces, eso significa, o sea, que de hecho cuando se habla del poder de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo lo tengo. ¿Ya lo tiene, compadre? Ok, a ver, léalo, hermano. San Lucas 11, 20. San Lucas 11:20. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos, mis estimados hermanos, Jesucristo les está diciendo a los judíos que si Él expulsa a los demonios con el dedo de Dios, es decir, por la obra y gracia del Espíritu Santo o por el poder de Dios, que de hecho eso es lo que nos está diciendo aquí el catecismo, que por el dedo de Dios dice que Jesucristo expulsa a los demonios. Y si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, según nos lo dice Éxodo 31:18, en Éxodo 31:18 dice que las dos tablas, porque hay quienes que dicen que no, que eran dos, que no eran dos, dicen algunos, pero sí, la Biblia nos dice que eran dos. Y muchos dicen, no, es que no eran 10 mandamientos, sino que solo eran 9. Así dicen los herejes judío-mesiánicos, dicen que nomás eran 9. Pero no, la sagrada palabra de Dios nos dice que eran 10 leyes, 10 mandatos, que de hecho la palabra decálogo quiere decir las 10 palabras. Las 10 palabras, ¿verdad? Que Dios dio 10 palabras y en esas 10 palabras le dio la explicación a Moisés y por eso es que Moisés se tardó 40 días y 40 noches recibiendo ese decálogo. O sea, Dios le dio una explicación por cada mandamiento, ¿verdad? Entonces, muy bien, continúe usted, hermano, el 2056, hermano José Cruz. La palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13, 10:4. Estas 10 palabras Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su dedo. Éxodo 31:18. A diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés.
constituyen palabras de Dios en un sentido eminente, son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Sí, Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Muy bien, gracias hermano. Que alguien por favor me busque lo que es el profeta Joel. Oseas 4:2 y sí, Oseas. A ver, déjenme poner los lentes porque así no estoy viendo. Oseas, ¿cómo? Sí. Oseas 4:2 y Jeremías 7:9. Oseas 4:2 y Jeremías 7:9. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Verdad? Hermana Reina Cruz. Solo perjurió y engañó, Solo perjurio y engaño, asesinato y robo, asesinato y robo, adulterio y extorsión y los crímenes sangrientos se suceden uno tras otro. Por eso el país está de duelo y languidecen todos sus habitantes, hasta los animales del campo y los pájaros del cielo y aún los peces del mar desaparecerán. Solo el versículo 2. Solo el 2. Sí, solo el 2. Ya está. Ya. Ok, Jeremías 7:9. ¿Quién tiene Jeremías 7:9? Jeremías capítulo 7, versículo 9. Jeremías. Entonces, aquí estamos viendo, mis hermanos, cómo los judíos quebrantaron la ley de Dios, ofendieron a Dios. Entonces, por eso es que Dios viene y se viene a elegir un nuevo pueblo, porque los judíos, ellos creen o creían que ellos eran perfectos y que agradaban a Dios, pero no. Aquí los profetas denuncian esas acciones malas que los judíos hacían. Por eso es que cuando Jesús vino, él esperaba encontrarse un pueblo converso, un pueblo bien dispuesto a escucharle, mas sin embargo no fue así. Se encontró un grupo muy reducido, según nos lo dice San Lucas 11:32, donde él dice: pequeño rebaño mío, pequeño pueblo mío, porque no eran muchos los que lo seguían en comparación de lo que tenía que ser, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel debía haber seguido a Jesús, pero no todos lo siguieron, fueron unos pocos, ¿verdad? Unos pocos, los más íntimos de él, que fueron el grupo de los 12, que entre esos 12 había un traidor, y el otro grupo de los 72, ¿verdad? De los 72 que Jesús envía a misionar. Muy bien, ¿quién tiene Jeremías 7? Ok, adelante, hermano. Sí, Jeremías 7:9. Ustedes roban, matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso y ofrecen sacrificio a otros dioses que no son de ustedes. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos pues aquí un quebrantamiento total de lo que es la ley de Dios. Dice, roban. Entonces el mandamiento dice, no robarás. Pero más sin embargo, los judíos robaban. Dice, no matarás. Dice, ellos mataban. Y aparte de eso, pues dice que no tendrás otros dioses. Ellos tenían ídolos, habían metido en el mismo templo, habían metido a Balzebú, que son demonios, el príncipe de los demonios. Habían metido estatuas de Astarte, de Moloch, del dios Milcón. Entonces le habían fallado grandemente al Señor, y por eso, por haberle fallado, Dios hace la profecía de que se va a elegir un nuevo pueblo. Vamos a ver, porque hay quienes que dicen, no, válgame Dios. Una vez me topé con uno judío mesiánico, entre comillas, que decía, no, válgame Dios, eso Dios no lo iba a permitir. Pero resulta que sí sucedió. Vamos a leer lo que es Ezequiel 18 del 5 al 9. Ezequiel capítulo 18, versículos del 5 al 9. Lo voy a leer yo porque está un poquito largo. Y otro,
Ezequiel capítulo 18, versículos del 5 al 9. Ezequiel capítulo 18, versículos del 5 al 9. Mire cómo dice. Y si un hombre fuere justo y viviere según derecho, aquí, y viviere según derecho y justicia, si no celebrare banquetes en los montes, como lo hacían los judíos en los montes altos, donde Dios había dado la ley, Dios dio su ley en un monte alto. Pues resulta que los judíos en los montes altos ponían las estatuas de los ídolos, de los dioses paganos, que nos dice el Salmo 95, versículo 7, que los ídolos de las naciones son demonios. O sea, en pocas palabras, los judíos le daban culto a los demonios, y por eso es que Dios estaba molesto con su pueblo. Entonces dice, muy bien, dice, versículo 6, dice, si no celebraren banquetes en los montes, ni levantare sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, si no violare la mujer de su prójimo, ni se acercare a su propia mujer en el tiempo de su menstruación, y si no ofendiere a nadie, si volviere la prenda al deudo, o sea, si le devuelve el manto que prestó. Ya ves que por eso lo que es San Juan Bautista venía hablando que el que preste un manto, que no se lo pida de regreso al pobre, pues al que pasa frío, ¿no? Que no se lo pida de regreso. Entonces esa es justicia. Dice, y si no tomare nada ajeno a la fuerza, o sea, nosotros no debemos andarnos apropiando de lo que no es nuestro, y peor a la fuerza. Eso es más grave todavía, ¿verdad? Y si repartiere o si partiere su pan con el hambriento, o sea, vemos que aquí son obras de misericordia que está hablando el profeta. Entonces, y si partiere su pan con el hambriento y vistiere al desnudo. Entonces, que es lo mismo que Jesucristo dijo en lo que es San Mateo capítulo 25, versículos del 32 al 46, de las obras de misericordia. Y el que obrare con esas obras de misericordia, Jesucristo les va a decir, vengan a mí, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino de los cielos, preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y fuiste a visitarme. Entonces vemos que las obras buenas sí dan la salvación. Decir que las obras buenas no salvan es una herejía, y eso lo dice San Ireneo de León en el libro primero, libro segundo y libro tercero de la Adversus a hereses, es decir, contra los herejes. San Ireneo de León, que nació en el año 144 y murió en el año 202. Entonces nos habla sobre esto, que fue Simón el Mago el que introdujo la herejía de decir que las obras no salvan. De manera que si ustedes llegan a escuchar a un sectario, a un protestante decir que las obras no sirven para nada, díganle a ese hereje, hijo del diablo o hijo de Simón el Mago, porque fue Simón el Mago el fundador del gnosticismo, el fundador de los gnósticos del siglo I fue Simón el Mago, y ese fue el primero en decir que las obras no valían para nada, que las obras no salvaban. Así como una obra mala condena, así una obra buena salva. De manera que las obras de misericordia sí salvan, y aquí lo está diciendo el profeta. Vemos, es Jeremías capítulo 18, versículos el 7 es el que acabo de leer. Muy bien, versículo 8. Versículo 8 dijo, ¿no? Sí, versículo 8 del capítulo 18 de lo que es el profeta Ezequiel. Si no prestare a usura, vemos que los judíos les encanta ser usureros. Ellos son los más grandes, los grandes banqueros del mundo, y le cobran a las naciones con usura y empobrecen las naciones, sobre todo estos que se llaman los sionistas, ¿verdad? Obviamente no voy a hablar mal de todos los judíos, porque hay judíos que tratan de agradar a Dios, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? Hay muchos que sí, pero la gran mayoría no. Son contados con la palma de la mano los judíos que son buenos. Muy bien, dice, si no prestare con usura, ni recibiere más de lo prestado, y si no obrare la maldad, y sentenciare justamente, o sea, el que es juez tiene que dar un juicio recto, un juicio justo. Por eso que dice, y sentenciare justamente, o sea, hay que actuar con justicia y no con malicia, no favoreciendo al rico, no favoreciendo al importante, no favoreciendo a un diputado, a un rey o a un gobernador, sino que mostrándose justo hasta con el más humilde, incluso con aquel que no le pueda pagar, sin acepción de personas. Y si arreglare su proceder
y mis mandamientos y observare mis leyes para obrar rectamente, ese tal varón justo, el que actúa así va a ser ¿qué? Va a ser justo, es decir, va a ser santo, y tendrá vida verdadera y feliz, dice el Señor Dios. O sea, vemos pues que lo que Jesucristo vino a anunciar ya estaba predicho en el Antiguo Testamento, de manera que como los judíos no lo estaban cumpliendo, Jesucristo se los viene a recordar, sobre todo en San Mateo, les decía, capítulo 25, versículos del 32 al 46. Muy bien, vamos a retornar nuevamente donde nos quedamos, que es la carta de los Corintios, capítulo 3, segunda carta de los Corintios, capítulo 3, terminamos hasta el versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Ahora que alguien me lea del 4 al 6. Del 4 al 6. ¿Quién quiere leerme del 4 al 6? Sino en corazones humanos, dice. Confiados en Dios, por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estamos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. ¿Hasta ahí le leo? Hasta el 6. Hasta el 6. Sí. Pues Él nos ha capacitado para ser, pues en él no hay capacidad por ser servidores de los nuevos pactos. No es Cristo, sino espiritual. La ley escrita condena a nuestro, pero el Espíritu de Dios da vida. Muy bien, gracias hermana. Le voy a dar una relectura nuevamente y vamos a leer ciertos versículos. Dice, tal confianza tenemos en Dios por Cristo, no porque seamos suficientes o capaces por nosotros mismos para concebir algún buen pensamiento. Me voy a tener aquí. Entonces vemos pues, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos un buen pensamiento, que no se nos ocurra pensar que ese buen pensamiento vino por mí. No, ese buen pensamiento viene por Dios. Así de igual manera, cuando tenemos un mal pensamiento, viene del maligno. Hay quienes que intentan negar esto diciendo que no viene el maligno, eso tú lo hiciste. No, es el maligno. Así como de repente en las psiquiadas nosotros hemos visto que se aparece al lado derecho, se aparece un ángel queriendo aconsejarnos, queriendo corregirnos, diciendo no hagas esto, y en el lado izquierdo se aparece un demonio. Pues es así. De hecho, en psicología a eso se le llama la conciencia. La conciencia, donde dice es el diálogo entre el espíritu y la carne, en el cual el espíritu reprende a la carne por las malas acciones que nosotros pensábamos hacer o que hemos hecho. Entonces la ciencia le llama la conciencia, pero nosotros decimos que es el ángel de la guarda, o que nos está aconsejando o nos está queriendo corregir, o es el maligno el que está intentando poner malos pensamientos en nosotros. Por eso es que en el Padre Nuestro nosotros tenemos que decir líbranos del maligno. No se debe decir líbranos del mal, porque el mal es una acción y Cristo no vino a liberarnos de las acciones, sino que vino a liberarnos del maligno, de las garras de Satanás. Eso es lo que vino a hacer. Por eso es que en el Padre Nuestro debemos decir líbranos del maligno, que de hecho en latín es libéranos a malo, que la palabra libéranos a malo es una mala traducción, decir líbranos del mal. No, el malo es una persona, es el diablo. El diablo es una persona que es espíritu, y por eso es que no lo vemos. Pero sí se pueden sentir sus perturbaciones o esos malos pensamientos en que se nos vienen a la cabeza, que de repente nosotros estamos ante el Santísimo y estamos queriendo hacer una oración y de repente nos viene un pensamiento malo que nosotros no quería que se nos viniera. Es el maligno intentando meter malas cosas en la cabeza de la persona. Pero hay quienes que dicen no, que andan metiendo al diablo por cualquier cosa. No, es que el diablo está. San Pablo nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y anda por los aires como humo. ¿Iba a decir algo, hermana? Sí, a mí me pasa en la iglesia, hermano. A Ajá. veces estoy en la misa y se me ven, ¿y qué voy a hacer de comida el lunes? Es lo mismo que está diciendo usted. Que lindo estaba metido. ¿Y qué voy a hacer de comida? Hasta que ya he luchado en eso, he estado luchando y luchando, ya se me quitó eso.
Pero eso es como él dice. El demonio nos distrae cuando estamos en el templo. Sí. Así es. Y cuando también hay enseñanzas, ya nos han enseñado muchos de estos años atrás, lo vuelvo a recordar y lo vuelvo a vivir, y lo vuelvo a corregir otra vez si estoy fallando. Él nos enseñan los predicadores, y yo tengo recuerdo de un predicador de Guatemala que conocí, y él a cada rato nos recordaba eso. No le den chance a que venga aquel a confundirla. Aprendan a poner oído, mente, corazón, ¿verdad? Como en el Señor, y el que no me miren mal a mí, sino que miren lo que Dios hace en mí, lo bueno para ustedes. Amén. Rolándose el Señor. Acaba de morir. Ok. El 25 de septiembre. Bueno, vamos a continuar en el versículo 6, dice. Y Dios es el que asimismo nos ha hecho idóneos o capaces para ser ministros del Nuevo Testamento. Vamos a ver esta palabra ministros, significa sacerdote. La prueba la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Quién lo tiene? Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 5, donde el rey Salomón decide elegir sus ministros, que todos eran sacerdotes, y de entre esos sacerdotes había 2 sumos sacerdotes, es decir, 2 sumos pontífices. Sí, es Primera de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Quién dice gloria a Dios? A ver, Gloria a Dios. capítulo 5. Ok, muy bien. ¿Lo quiere leer usted, hermano, o lo quiere leer la hermana Leti? A ver, ¿Lo quiere leer usted, hermana Leti? el 4 dijo, ¿no? Sí, capítulo 4, versículos del 1 al 5. 5. Sí, Salomón fue rey de todo Israel, Salomón fue rey de todo Israel. Adelante. y sus funcionarios fueron estos: Azarias, hijo del sacerdote Sadoc, Eliored, y Ahías, hijo de Sisa, los grumitas, Josafat, hijo de Ahibulú, se comunica Josafat con el hijo de Ahibulú, secretario del rey Benaya, y hijo de Joiada, jefe de ejército Sadoc, y Abiatar, sacerdote Azarias, hijo de Natán. ¿Hasta ahí? ¿Sigo? Sí, hasta ahí está bien. Ahora léalo usted, hermano. El rey Salomón Sí. reinó sobre todo Israel. Reinó. Sobre todo Israel. Y estos eran sus ministros. Oiga, estos eran sus ministros, que vamos a ver que esos ministros pues eran sacerdotes. A ver, muy bien, continúe. Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote. hijo de Sadoc, sacerdote. Sabemos pues que el sacerdocio era heredado en el Antiguo Testamento. Si el padre era sacerdote, el hijo también tenía que ser sacerdote. Muy bien, continúe, hermano. Elijored Elijored, y Agías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Agilud, archivista. Benaías, hijo de Loaida, jefe del ejército Sadoc, y Ebiatar, sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, jefe de los prefectos. Sabud, hijo de Natán, familiar del rey. muy bien. Gracias, hermano. Entonces vamos, lo voy a mostrar yo aquí en la Vulgata Latina, ya no lo voy a leer, solo voy a mostrar la palabra ministro, luego después sumo sacerdote, Sadoc, este Azarías era hijo del sumo sacerdote Sadoc. Luego tenemos aquí a Sadoc, que era el sumo sacerdote, y que también Abiatar, que también ambos dice aquí, Sadoc y Abiatar, sumos sacerdotes. Entonces, ¿estos qué eran? Eran ministros. Dice, mire cómo dice, estos eran
sus principales ministros. Entonces vemos que la palabra ministros era para los sacerdotes, porque hoy en día los pastores sectarios se hacen llamar ministros cuando ellos no son ministros. El verdadero ministro de Dios es el sacerdote, el que recibe un orden sagrado, como lo menciona Éxodo capítulo 28. Si ustedes leen Éxodo capítulo 28, ahí está cómo se ordenan los sacerdotes ministeriales, porque nos falta alguno que diga, nosotros también somos sacerdotes, sí, pero laicos, no ministeriales. El sacerdocio ministerial tenía que ser instituido, ungido. Se le tenía que imponer las manos y se le tenía que poner también el óleo santo, el aceite santo, que no cualquiera debe usar ese aceite. Que de hecho, es más, se lo voy a mostrar en la Biblia para que sepan, porque de repente hay unos que abusan de eso. Vamos a buscar Éxodo capítulo 32, si no me equivoco, permítame un momento. Vamos a buscarlo, sí. Éxodo. Y también, hermano, Esos 32. para las personas que piensan que todos somos sacerdotes, un sacerdote estudia entre 8 a 12 años o más. A ver, déjeme, lo vamos a poner, hermano. 12 años, Permítame. hermano. Sí. Sí. Solo es un estudio que se hace para el sacerdote de entre 8 años en adelante hasta 10, 12 años, depende de hasta dónde quiera llegar en el sacerdocio. No es de nomás de decir yo soy sacerdote, es un estudio que viene desde los apóstoles. Así es. No es cualquiera puede decir, no, que yo voy a ser sacerdote porque se le ocurre, Porque se lo requiere. Ujú. Por quererlo hacer. A ver, va a ser Éxodo 30, va a ser, hermanos. Éxodo 30. Ujú. Éxodo 30. Éxodo 30, sí. Éxodo 30. Vamos a leer del 30 al 33. Mire cómo dice. Ungirás a Aarón y a sus hijos. O sea, vemos que van a ser ungidos. Ungirás a Aarón y a sus hijos. Los santificarás para que ejerzan funciones de mi sacerdocio. Dirás también a los hijos de Israel, este óleo, o sea, el aceite santo, este óleo de la unción será consagrado a mí entre vosotros y entre vuestros descendientes. Nadie se ungirá con él, ni haréis otro de semejante composición, porque queda santificado y por santo lo habéis de tener. Cualquier hombre que compusiere otro tal y dijere de él, y diere de él a persona extraña, es decir, a persona que no sea sacerdote, será exterminado de su pueblo. Entonces vemos que estaba prohibido de que gente común o gente laica usara el óleo santo. Hoy en día hay hermanos de la renovación carismática que andan usando aceitillos, no les está permitido. Ese es un abuso el que ellos hacen, que de hecho lo estuvo aclarando un obispo, ya se me olvidó cómo es que se llama el nombre del obispo, pero que también no solamente este obispo lo aclaró, sino que esto también lo dice San Irineo de León en el Adversus Hereses, libro segundo, capítulo 24.3, inciso segundo. Capítulo 24.3, Adversus Hereses, libro segundo, capítulo 24.3, inciso segundo. Ahí el mismo San Irineo de León dice que ese aceite es de uso exclusivo del sacerdote, del obispo. Ni siquiera el diácono debe usarlo, sino que solamente el obispo y el sacerdote. Entonces, porque aquellos que dentro de la renovación se maneja que llevan al sacerdote, y el sacerdote hay muchas veces por no leer libros de los primeros siglos o por no preguntarle al obispo, viene y bendice ese aceite. Y dicen la gente, los laicos, no, pero es que el Padre me lo bendijo, y si el Padre me lo bendijo, quiere decir que no tiene nada de malo. O sea, de malo a lo mejor no tendrá, pero sí es un abuso. Sí es un abuso el que no se debe hacer. Que de hecho el Antiguo Testamento era más severo, porque el Antiguo Testamento mandaba que si una persona hacía un aceite similar, debía morir. Así igual como aquellas personas que quisieron usurpar el sacerdocio agarrando el incienso, que está en Números capítulo 16. Resulta que aquellos que no eran sacerdotes ministeriales y usaron el incensario murieron. Fueron 250
150 que murieron y después fue un total como de 17,000, ya no me recuerdo, 16,000 o 17,000 o 250,000, ya no me recuerdo. Pero bien, léanse el capítulo 16 y capítulo 17, capítulo 16 y capítulo 17, y ahí van a encontrar ustedes la cifra. Los primeros fueron 250, que son los que se rebelaron contra Moisés y Aarón, que le dijeron: basta ya de tanto privilegios, ¿acaso no todo el pueblo es el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué ustedes se vienen a poner por sumos pontífices o por líderes supremos? Dice otras versiones, depende de qué versión usted tenga. Y resulta que estos que estaban murmurando contra estos ministros de Dios, que eran los sacerdotes, porque nos dice el Salmo de que Moisés y Aarón fueron sacerdotes supremos. Fueron sacerdotes supremos, es decir, sumos pontífices. Fueron sumos pontífices. Entonces, por haber murmurado contra ellos, Dios los hizo morir. Dios los hizo morir, dice que se abrió la tierra y fueron los primeros seres humanos en bajar vivos al infierno. La tierra se los tragó y todo el pueblo se asustó y dijeron: vámonos de aquí, no vaya a ser que a nosotros también nos trague la tierra, ¿verdad? Entonces, muy bien, continuando, regresamos nuevamente donde nos habíamos quedado. Que alguien me lea el 859 del catecismo. 859 del catecismo. Hermano, yo le quería decir de ese del aceite. Dígame, hermano. Ese del aceite es verdad, hermano, pero cuando tú le dices a una persona, esa persona no te cree, porque a mí me dieron un aceite de San Miguel Arcángel y ahí tengo la oración y tengo el aceite. Y yo le dije a una señora, a varias señoras, le dije que uno de laico no podía usar eso. Digo: ¿pero por qué dices eso? Y se molestó mucho. Digo: ¿por qué dices eso? Le dije: porque mire, le dije, no importa que lo diga el padrecito, le dije, pero léase. Yo, gracias a Dios, usted ya había dicho los textos de la Biblia y aquí los tengo subrayados todos. Y le dije que nosotros los laicos no lo podíamos hacer, nada más el sacerdote y el obispo lo podía usar, pero nosotros no. Y ya se molestó porque dijo que el padrecito le había dicho y el padre se lo puso y el padre nos puso las manos. Yo te dije esa vez. Y yo le dije, yo sabía que no, ¿verdad? Pero me lo dieron, pero yo se lo enseñé a usted que ya más o menos sabía, pero como yo ya había sabido que nosotros no lo podíamos hacer, pero esas personas son bien tercas, no aceptan. No, el laico puede usar el agua bendita nomás. El agua bendita, si él quiere bendecir su casa o qué sé yo, objetos religiosos, pues puede pedir agua bendita. Y eso sí lo puede hacer, pero el aceite no, es de uso exclusivo del sacerdote. De hecho, yo le dije que, o sea, cuando ella me dijo, yo escuché cuando el padre dijo que no era brujería, no era nada, que eran de estos sacramentales, que se usaban como si fuera el agua bendita y todo. Le digo, no, el agua bendita sí sé que sí es para eso, pero el aceite, nosotros los laicos no lo podemos usar. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero como quieran que tú le digas a esas personas, no lo aceptan. Y otras se enojan, pero pues uno se los dice no porque sepa uno mucho, pero pues te dejan muchas cosas que hay veces que hasta dices, bueno, pero entonces si andan en la iglesia y están mayores que yo, hay veces que tú quieres aprender de las personas más grandes, pero son las más necias, o sea, más testarudas que no lo aceptan, aunque aquí lo lean, no lo aceptan. O dicen, ya tenemos años haciéndolo así, dicen. Ya lo practicaron todo el tiempo. Yo lo único que hago es que pues yo pido oración por esa persona. Hay veces que ojalá que Dios le dé el tiempo para que lea la escritura y de esa manera es como dice que nos podrá hacer libres. Así no es. Esclavos de nosotros mismos a nuestro ser necios. Si alguien lo dice, oye, muchas gracias que me dijiste. Pero eso es verdad, yo tengo ahí el aceite y lo puedo mostrar. Y puedo mostrar la oración, más no digo la iglesia cuál es, pero pues ahí me lo dieron en la iglesia y el padre mismo lo dijo. Es todo, hermano. Ok, muy bien, 859 del catecismo, ¿quién lo tiene? Y es lo que enseña 800. la apologética, donde es donde aprendemos. La apologética. Ahí es donde aprendemos. Si nomás se dedican a hacer sus servicios en la iglesia y no leen la palabra, que es lo que estamos haciendo ahora, Y no se edifica. no se edifica, no se aprende. Por eso cuando yo comencé a mí me gustó y aquí estoy todavía, estamos todavía. Sí. Bendito sea el Señor. Es la carta. Por los que se fueron. Sí, muy bien, 859, ¿quién lo tiene? 859. ¿Quién no ha leído el catecismo? Nosotros no lo Ella hemos lo leído. ¿No ha leído? ¿Quiere leer usted, hermana Leti? ¿Cuál era, hijo? 859. A ver, Reina. 859. 859, sí. Aquí está. Jesús
asocia a su misión recibida del Padre, como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. San Juan 5, 19, 30. Sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado. Así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él. De quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben por qué tanto que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza. 2 de Corintios 3:6. Ministros de Dios. 2 de Corintios 6:4. Embajadores de Cristo. 2 de Corintios 5:20. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Ajá, muy bien, gracias, hermana. Tarea tengo para leer en la casa. Muy bien. Hoy sí, del 7, ¿quién quiere seguir leyendo el versículo 7 en adelante? Antes, hermano, déjame leer el 35 de números. Ok, sí, adelante. Es el números 35. Lo que dice el hermano que pasó por los que no obedecieron la palabra. Luego bajó fuego del Señor, y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Número 1635. 1635. Ok, ahí está. Número 1635 es donde menciona que Dios consumió a los 250 hombres que murmuraron contra Moisés y Aarón. Y ahí lo que está diciendo el hermano Severiano de los castigos de nuestro Señor, que a veces uno no cree. Ahí está uno de ellos. ¿Verdad? Así es, muy bien. Muy bien, ¿quién versículo quiere ustedes más del 7 en adelante? ¿El 7? Sí, del 7 al 11. Sí, del 7 al 11. A pesar de que la ley grabada en piedras encerraban la muerte, su ministerio fue rodeado de gloria, a tal punto que los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Tal era su resplandor, aunque momentáneo. Vamos a leer Éxodo 34:33. Éxodo 34:33. Búsquese usted, hermano Oscar. Éxodo 34:33. Esos 34. Sí, Éxodo 34, 33 y 34. Ahí está. 33, 34. 33, Éxodo 33, 34. A ver, ya me confundí. Sí, ese es, hermano. Sí, ese dije, ¿verdad? Sí. Sí, Éxodo 34, 33. Éxodo capítulo 34, versículo 33 y 34. 34, 33, dijo. 34, sí. Éxodo capítulo 34, versículo 33 y 34. Éxodo 34, capítulo 33. Sí, capítulo 33, versículo 33. Muy bien, adelante, hermano. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se abrió la cara con un velo. Cada vez que Moisés acudía dando a Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía una vez fuera. Comunicaba al pueblo lo que Yahvé había ordenado. ¿Hasta dónde dijo? Hasta el 34. Ahí es. Ok, muy bien. Ahora usted, hermano, Romanos 7, 6 y 8, 2. Romanos capítulo 7, versículo 6
Romanos, gracias hermano. Romanos capítulo 6 dice, ¿no? 7, capítulo 7, versículo 6. Y Romanos capítulo 8, versículo 2. Pero ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos sido liberados de la ley, de manera que podemos servir a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. Sabemos aquí como San Pablo nos está diciendo pues que cuando nosotros decidimos servir a Cristo, es decir, al cristianismo o a la iglesia que Cristo Jesús fundó, estamos sirviendo con un espíritu nuevo, un espíritu joven, que es el Espíritu Santo, y no un espíritu viejo o una letra vieja, que es la del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que prácticamente nos está dando a entender aquí de que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo. Muy bien, ahora capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2. ¿De los mismos, Corintios? Sí, ¿quiere leer usted? Ok, sí. No, va a ser Romanos. Romanos, capítulo 8. Usted me va a continuar después con el versículo 8, sí, pero Romanos, perdón, usted va a continuar, bueno, después continúa. Romanos 8:2. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu que da la vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. A la ley del Antiguo Testamento se le llamaba la ley del pecado. ¿Por qué? Porque cuando la ley te decía no mates, muchas personas se veían incitadas a matar. Cuando decían no robes, la persona pues se sentía incitada a querer robar. Entonces, porque como muchos dicen, ¿verdad? Que en lo prohibido se siente más deleite, dicen algunos, ¿verdad? Refiriéndose a pasiones bajas, o muchas veces refiriéndose también a las comidas, que dice las comidas más prohibidas son las más buenas. Entonces, y así es que muchos se dedican a hacer maldades porque está prohibido, ¿verdad? Hay quienes que dicen así, ¿verdad? No todos, pues aclaro, no todos, pero aquel que tiene mal corazón, él dice, no, pues al estar prohibido matar, dice, yo siento deleite al matar, dicen eso, ¿verdad? Esa gente malvada, que de hecho los hay, y usted puede encontrar en esas personas a los cazarrecompensas o a los sicarios, que esos sicarios sienten deleite al matar, y por eso es que ellos cobran por matar personas. Entonces, pero estas son personas que están agarradas de la mano de Satanás, o mejor bien dicho, Satanás los tiene en sus manos, los tiene agarrados, y por eso que les gusta hacer lo malo. Entonces, cuando la persona pues nos dice que esa ley pues era ley de muerte, porque cuando alguien quebrantaba el decálogo pues era muerto. Ya vemos que si alguien quebrantaba el sabbat tenía que ser sacado fuera de la ciudad y ser matado, ¿verdad? Si un niño era rebelde y desvergonzado, el libro del Deuteronomio mandaba matarlo también, o sea, si un hijo. Entonces, cosa que ya en el Nuevo Testamento Jesucristo viene a hacer un nuevo pacto, que es un pacto de paz, un pacto de amor, un pacto de misericordia. Muy bien, ahora sí, mi hermana Reina Cruz, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Bueno, yo le sigo. Sí, sígale, del versículo 8. Cuanto más glorioso será el ministerio del Espíritu, si fue grande el misterio que sentenciaba la condenación. Detenga un momentito ahí. Entonces vemos cómo San Pablo nos está diciendo que si el ministerio que sentenciaba, o sea, que condenaba, que castigaba, fue grande, dice que mucho más glorioso es el ministerio de Jesucristo, el ministerio sacerdotal. Entonces, es decir, pues la iglesia naciente es mucho mayor que la sinagoga. Eso es lo que está intentando decir aquí el apóstol San Pablo. Muy bien, continúe, hermana. No lo será mucho más todavía el que procura la santidad. Ese ministerio de la ley que fue glorioso hasta el cierto punto, ya no lo es, si no fijamos la gloria tan superior del otro. Si un ministerio provisorio tuvo sus momentos de gloria, cuánto más glorioso es el
definitivo. Muy bien. ¿Ya terminó el 11? Te faltó, ¿no? El 11 Y no. se fue Gloria Azul. Te faltó. Hasta el 11. y Sí, hasta el 11. pasé hasta el 11, pasé del 11. ¿Se pasó el 11? Sí, ¿Sí? ¿En serio? sí. A ver. Ya terminamos, ¿no? No se No. pasó. No se pasó. No, está bien así. No, sí, está bien, hasta el 11 llegó. El 11 llegó. Sí, hasta el 11 llegó. Muy bien. ¿Quién quiere leer del 12 en adelante? Yo lo leo, hermano. Ok, permítame, voy para ahí. ¿Hasta dónde dice? Ahorita yo le digo que dónde se detenga. Sí. Permítame un momento. Ok, adelante, hermano. El velo de Velo Moisés. de Moisés. Sí. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el monte en que se apagara, El momento. el momento. No vieran el momento, sí, en que se apagara su resplandor. Vuelva a leerlo. Dice, con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo los oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y no descubren que con Cristo ya no tienen valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se Detenga un momentito ahí. Vamos a leer el 702 del Catecismo. 702 del Catecismo, ¿quién lo tiene? 702 del Catecismo. Habla del entendimiento. Sí. 702 del Catecismo. Entonces vemos, antes que lo lea, hermano, quiero hacer una pequeña explicación aquí. Moisés usaba un velo porque cuando él se fue los 40 días, o sea, hizo una cuaresma. Para aquellos que dicen que ¿por qué la Iglesia Católica hace una cuaresma? Porque Moisés hizo una cuaresma. Moisés hizo una cuaresma, el pueblo también hizo una cuaresma, pero la hizo degeneradamente, porque mientras Moisés estaba allá y tardaba mucho, ellos se hicieron un becerro de oro y empezaron a sacrificarle a sus hijos, le prendieron fuego y pasaron sus hijos por el fuego, es decir, los asesinaron, porque esa era la costumbre pagana, la costumbre de los egipcios, de los árabes y de las regiones esas aledañas, ¿verdad? Esa era la costumbre que tenían, porque el mundo pues había sido seducido por Satanás, por los demonios, porque recordemos lo que nos dice Apocalipsis, pues que el diablo fue arrojado a la tierra, y al verse arrojado a la tierra pues pervirtió a la raza humana, a la humanidad. Por eso es de que Dios empieza deshaciendo las obras del maligno, enviando a su pueblo a que fuera a conquistar esas naciones paganas y hacerlas pasar por cuchillo, porque eran adoradores de demonios, y mataban a sus propios hijos. Y mucha gente empieza a querer acusar a Dios diciendo que Dios era malvado, Dios era perverso, porque mandaba a asesinar, pero no entienden las razones del por qué, porque era gente perversa, y Dios incluso mandaba que asesinara gente del mismo pueblo de Israel que quebrantara la ley. Entonces, muy bien, entonces Moisés, en este ir a hablar con Dios, en esta cuaresma que tuvo con Dios, resulta que él regresó, y resulta que su rostro le resplandecía, según la tradición rabínica y también manuscritos antiguos, dice que le salían 2 haz de luz de esta parte así de Moisés, 2 haz de luz, y por eso que hay unas imágenes que se muestran a Moisés con 2 pequeños haz de luz que son como de este tanto aquí así, que la gente piensa que son diablos, que son demonios, y dice son cachos, sí, hay gente que dice son cachos. Entonces, pero cachos Moisés. sí, así es. Mucha gente dice que son cachos, pero no son cachos. Entonces son el resplandor, los 2 haz de luz o rayos de luz que le salían del rostro de Moisés, y por eso que él se cubría.
se ponía un velo para que la gente no lo viera y solamente cuando entraba otra vez a hablar con Dios se destapaba, ¿verdad? Pero cuando estaba hablando con la gente o estaba, él se cubría para que la gente no le viera el resplandor, ¿verdad? Cuando traía el resplandor, hermano, era cuando traía los 10 mandamientos. Sí, cuando él bajó con el decálogo. Pues es una tontera para que piense eso de veras. Es una, es una tontera. Claro. ¿Cómo va a traer cachitos del diablo cuando trae los mandamientos de la ley de Dios? Esa es una tontera para una persona que piense así. Claro, así es. Ignorantes, ¿no? Ignorancia. Ignorancia. Es ignorancia. Que de hecho, lo podemos leer en Éxodo 34 del 34 al 35. ¿Quién se lee Éxodo 34? Éxodo capítulo 34, versículos del 34 al 35. Éxodo 34, del 34. El que lo agarre primero, diga gloria a Dios. El que encuentre primero el texto, diga gloria a Dios. ¿Éxodo qué? Éxodo capítulo 34, versículos del 34 al 35. Ujú. Gloria a Dios, pero ¿qué dijo? 34, versículos del 34 al 35. Sí. Cuando Moisés entraba a la... Ya lo tiene la hermana Leti. Ok, adelante, hermana Cuando Leti. Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo Se quitaba el velo, ahí está. y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido del Señor. Al ver las israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que estaba a hablar de nuestro con el Señor. Hasta que entraba a hablar de nuevo con Dios. el Señor. Ok, muy bien, gracias, hermano. Muy bien, el 859, le dije, ¿verdad, hermano? 859. ¿Ya lo tengo? ¿Quién lo tiene? Me dijo a mí que el 702, ¿no? Oh, sí, 702, sí, cierto, 702. Muy bien, ¿ya lo tiene, hermano? 702. Sí, aquí lo tengo. Ok, déjeme igual para ahí. Dice, Muy bien, adelante, hermano, 702, sí. desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4. La misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta, pero activa. El Espíritu de Dios Preparaba. preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos sin esta todavía plenamente Revelados. revelaba, ya aún sido prometido a fin de ser esperado y aceptado cuando se manifieste. Por eso, cuando la iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Sabemos que la iglesia investiga qué es lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. No, la iglesia no solamente enseña por enseñar, sino que lo investiga desde el mismo Antiguo Testamento. Aunque hoy en día los judíos mesiánicos quieran negar
que los profetas hablaron de Cristo. Lo cierto es que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Cristo y así lo han demostrado muchos judíos que se convirtieron a la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo Jesús fundó. Uno de ellos fue San Pablo y después tenemos muchos otros como San Esteban, los mismos apóstoles, a San Egésipo del siglo, finales del siglo primero. Y entrando el siglo segundo, de manera que es innegable que los profetas hablaron de Cristo. Continúe, hermano. Bueno, acabé. a ver, déjeme lo leo yo entonces lo que sigue. ¿O lo quiere leer usted, hermano, lo que sigue? Sí. A ver, adelante. Por los profetas, la fe de la iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley de los 5 Primeros libros Pentateuco. Pentateuco, los profetas que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, y los escritos sobre todo Sapienciales. en la particular los salmos. Muy bien, gracias, hermano. En particular los salmos. Sí, muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Ahora sí, ¿quién le toca? ¿Quién estaba leyendo? ¿Usted, hermano? Ok, bueno, ahí voy para allá, hermano. No se me aflija. Ok. Muy bien, se quedó en el ¿qué versículo se quedó? A comenzar el 16. A comenzar el 16 iba. Sí. Ok, va a leer nomás el 16, hermano, y se va a detener ahí porque van a leer el 1094 el catecismo. Muy bien, lea el 16, hermano. Pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. Muy bien, al que se vuelva al Señor, es decir, el que se convierta a Cristo, se le quita el velo. O sea, si un judío se convierte a Cristo, ese velo que les impide ver lo que el Espíritu Santo enseñó por medio de los profetas, se les cae ese velo y empiezan a comprender. Mientras sigan en el judaísmo aferrados a algo antiguo, el velo no se les va a caer y ellos van a seguir creyendo que Cristo todavía no ha venido y que Cristo no se referían a Cristo en las profecías, ¿verdad? Así van a seguir creyendo porque están velados, su mente todavía está entenebrecida. Muy bien. Aparte de los protestantes están así con ese mismo también, hermano. Sí. Muchos siguen esa tradición y bueno, esa enseñanza del Antiguo Testamento que... ¿Es cierto? Muy cierto, hermano. Muy bien. 1094, ¿quién lo tiene? ¿Usted, hermano? Sobre esta armonía de los dos testamentos se articula la catequesis pascual del Señor y luego la de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento. El ministerio de Cristo es llamada catequesis tipológica. Catequesis tipológica. Porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras tipos que lo anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Por estas relecturas en el espíritu de verdad a partir de Cristo, las figuras son explicadas. Así, el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la salvación por el bautismo. Y lo mismo la nube y el paso del mar rojo, el agua de la roca, era la figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefiguraba
la Eucaristía y el verdadero pan del cielo. San Juan 6:32. Muy bien, muchas gracias, hermano. San Juan 6:32, muy cierto, ¿verdad? Entonces vemos cómo todas estas cosas del Antiguo Testamento que prefiguran a Cristo, los judíos no lo logran ver porque tienen un velo en sus ojos, tienen un velo invisible, ¿verdad? Que les impide ver, una venda, exacto, que les impide ver. Entonces de eso está hablando el apóstol San Pablo y por eso es que no logran entender estos grandes misterios. Muy bien, antes de que continúe el hermano, vamos a leer otro texto. Cuando ese velo se les va a caer cuando los judíos se conviertan. Vamos a irnos a lo que es San Mateo capítulo 23 versículos del 37 al 39. San Mateo, vamos a irnos para San Mateo. Permítame un momento porque estoy agarrando con una mano el celular y con otra mano buscando los textos, entonces se me hace más difícil así, pero aquí lo vamos a encontrar rápido. Vamos a ver dónde está. San Mateo 23, aquí está ya. San Mateo capítulo 23 versículos del 37 al 39. Dice Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces? Hacerle una pregunta aquí. Dice: ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas y tú no lo has querido? He aquí, dice, esa es una afirmación que hace Jesucristo, ¿verdad? He aquí que vuestra casa va a quedar desierta, es decir, va a quedar desolada, dice otras versiones, o va a ser destruida, o vuestra casa les va a ser quitada, dice, depende de qué versión usted tenga, va a decir así. Aquí dice va a quedar desierta, es decir, pues que su casa va a ser destruida, o sea que no va a quedar piedra sobre piedra, como él lo dice más adelante ya en el capítulo 24, ¿verdad? O al inicio del capítulo 23, ya no me recuerdo, donde empieza cuando los fariseos se glorían del templo y lo pasean por los muros diciéndole: ¿te has fijado en nuestro templo? Mira qué maravilla, ¿verdad? Entonces Jesús les dice: os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Muy bien, versículo 39. Y así os digo, mire cómo dice, esto es una afirmación tremenda la que va a hacer. Y así os digo, en breve ya no me veréis más, hasta que reconociéndome por Mesías, es decir, cuando los judíos lo reconozcan por Mesías, es decir, cuando ellos se conviertan y digan: bendito el que viene en nombre del Señor, hasta entonces se les va a caer la venda y van a saber que verdaderamente Él es el Cristo, que Él es el Mesías, como le pasó a los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús iban conversando con el mismo Cristo y Él les iba explicando la Sagrada Escritura, pero resulta que no lo conocían. ¿Por qué? Porque estaban velados, tenían una venda en sus ojos. Ya cuando fue que lo reconocieron, en la Eucaristía, es decir, en la fracción del pan. Si ustedes buscan esa palabra en griego, resulta que dice que lo reconocieron en la Eucaristía, porque la palabra fracción del pan se dice en griego Eucaristía o Eucharistei o Eucharistei, depende el tipo de pronunciación. Entonces, muy bien. Continuando, vamos a leer también Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25. Muy bien, mire cómo dice aquí. Romanos 11, 25, desde aquí está, ¿verdad? Bueno, léalo pues, pero después lo voy a leer yo de la mía porque en la mía está más exacto. A ver, léalo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Y entonces todo Israel será salvado. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Bueno, vamos a ver de que sí le faltó esta parte a esa versión que está leyendo el hermano. Vamos a leerlo aquí. Dice: por tanto, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, a fin de que no tengáis sentimientos presuntuosos de vosotros mismos. Y es que una parte de Israel ha caído en la obcecación, es decir, en la desobediencia, en negar la fe, en negar a Cristo, exacto, ¿verdad? Dice: hasta tanto que la plenitud de las naciones, es decir, la totalidad de las naciones,
haya entrado en la iglesia. Vemos que todas las naciones tienen que entrar a la iglesia, tienen que convertirse a la iglesia, incluidos los judíos, porque los judíos también son una nación. Y entonces, cuando los judíos se conviertan y entren a la iglesia, entonces se han de salvar, nos dice, entonces salvarse a todo Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que la plenitud de las naciones. Por eso que el Papa San Juan Pablo II nos decía que el fin vendrá, primeramente, se tienen que ver las señales, primeramente que el evangelio se anuncie en todos los rincones de la tierra, que no haya ni un solo rincón en que la palabra no sea anunciada. Esa va a ser la primera señal, que ya lo estamos viendo porque ya a través de las redes sociales, de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, se está predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero esa es una señal nomás. Esa es una señal. La otra gran señal va a ser que los judíos se conviertan. ¿A dónde? ¿A quién? A la iglesia católica. A la iglesia católica. No el católico, porque hay católicos medio jugaditos por ahí que quieren abandonar la iglesia católica e irse con un judío. Porque dicen ellos es que voy a aprender más de allá. Oye, pero si Jesucristo enseñó a su iglesia desde Moisés, comenzando por Moisés y terminando por último los profetas, les enseñó todo a los discípulos de Maús y estos a su vez se lo enseñaron a otros y así sucesivamente. Aparte de que el capítulo 14 del Evangelio de San Juan nos dice que el Espíritu Santo nos va a revelar cosas que todavía no conocemos, que todavía no comprendemos. Y eso la iglesia, es decir, el Espíritu Santo lo hace por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Búsqueme Efesios 3:10. Efesios 3:10 o Efesios 3:20, ya no me recuerdo. Búsqueme Efesios 3:10, por favor. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a revelar estas cosas que todavía la gente no entiende? Se hace a través de los concilios, porque la iglesia convoca a los obispos, sacerdotes, a los prelados de todas partes del mundo y los reúne en un solo lugar. La iglesia convoca a los obispos, sacerdotes, a los prelados de todas partes del mundo y los reúne en un solo lugar para que así, orando al Espíritu Santo, decidan en cuestiones de fe, moral y doctrina. Y es así como el Espíritu Santo los ilumina y da nuevas luces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillito. Hay uno, ya se me olvidó cómo que se llama, no me recuerdo si se llama Marco Grodi, creo yo que se llama, no me acuerdo pues, pero es un pastor, un teólogo protestante que se convirtió a la iglesia católica, o no me recuerdo si fue Scott Hahn, no me recuerdo si fue Scott Hahn o Marco Grodi o Jim Adkin, no me recuerdo, pero uno de estos fue, Marco Grodi, Scott Hahn o Jim Adkin, que él como teólogo protestante, él quería hablar sobre la fecundación in vitro, pero buscó en todos los libros del protestantismo y no encontró un solo tema que hablara de la fecundación in vitro, y resulta que sí encontró ese tema dentro de la iglesia católica, y dijo, caray, dijo, pero ¿cómo es esto? Dijo, si esta es la gran ramera, dijo, ¿qué de bueno puede salir de la gran ramera? Dijo él, y comenzó a leerlo, y dijo, no, dijo, esta no puede ser la gran ramera, si aquí lo que está hablando, pues está trayendo la Biblia, dijo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, lo está actualizando y está trayendo nuevas luces, dijo, y se interesó, y a partir de entonces él comenzó a estudiar sobre la iglesia católica y sobre los padres de la iglesia, y resulta que se convirtió a la iglesia católica. Ahora es un gran predicador, defensor de la fe, un apologista, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Muy bien, ¿qué texto? ¿Cómo? 3:10. ¿Qué había dicho? Efesios 3:10. Efesios 3:10. Muy bien, adelante, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Ok, adelante, hermano Oscar. Efesios 3:10. Efesios 3:10, sí. En adelante los poderes y autoridades. Oiga, detenga un momentito ahí. Bien cómo dice, en adelante, o sea, a partir de aquí, en adelante o a partir de este momento, vamos a ver qué va a suceder. Vuelva a leerlo al principio. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Muy bien, gracias hermano. Fíjense cómo dice aquí lo que es el apóstol San Pablo. En adelante, los poderes de arriba del cielo, es decir, los ángeles. Hasta los mismos ángeles van a descubrir las maravillas de Dios o la multiforme sabiduría de Dios. ¿Mirando a quién?
¿Mirando la Biblia? No, no dice eso. Mirando a la iglesia. Mirando a la iglesia van a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Porque es por medio de la iglesia que se nos dan grandes enseñanzas. Mire, tenemos el catecismo. Vemos cómo hemos ido leyendo el catecismo. Y del catecismo se desprenden enseñanzas maravillosas. Que los herejes, los atarantados, dicen que este libro, el catecismo, es un invento de Satanás. Entonces, no es un invento de Satanás. Está formulado así como el Espíritu Santo inspiró a los hagiógrafos. ¿Quiénes son los hagiógrafos? Para aquellos que tal vez les resulta como rara esa palabra, los hagiógrafos son aquellos escritores sagrados que fueron inspirados por el Espíritu Santo para crear los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, esos son los hagiógrafos. Entonces, pero que estos hagiógrafos también son aquellos que crean y formulan la doctrina y la ponen por escrito y nos crean el catecismo de la Iglesia Católica, que de hecho No es escrito por cualquiera. no es escrito por cualquiera. No es escrito por un Juan Vendeme la Conserva. No, es escrita por gente estudiada que ha recibido el orden sagrado y que está metida, está inmerso en las cosas de Dios. Hay respuesta en el catecismo todo lo que habla la iglesia. Exacto. Estudiaron bien, porque va conectado con toda la palabra de Dios. Así La es. Biblia, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? En el versículo... 7. Había leído el 16. Sí, va a leer el 17 entonces ahorita. Solo el 17 lee y se detiene, hermano. Sí. Ok, muy bien. Adelante, hermano. 17. Sí, el 17. El Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Muy bien, hasta ahí. Muy bien. El Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Los santos padres y doctores de la iglesia nos dicen que aquí se refiere al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Pero bien, vamos a ver qué nos dice lo que es la doctrina de la iglesia católica. Me van a leer el 693. ¿Quién lo tiene? 693. 693 del catecismo. Y otro me va a buscar el 1741. 693 va a ser el primero. 693, ajá. A ver, búsquenlo, 693. $693. 693. Sí. 693. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles de San Pablo, se encuentran los siguientes apelativos. Vamos a ver cuáles son los apelativos del Espíritu Santo. Pongan atención y pongan la lupa, como dice el Padre Luis Toro. Vamos a ver los apelativos. ¿Qué son apelativos? Los apelativos son los nombres o las formas de llamar al Espíritu Santo. Continúe, hermana. El espíritu de la promesa. Oiga, ese es un apelativo o un nombre. El Espíritu de la promesa. Ese es el Espíritu Santo. Continúe. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14, donde ahí en Gálatas 3:14 se le llama el Espíritu de la promesa, para que vean cómo el catecismo, mis hermanos, está siendo completamente bíblico, nos está dando luces hermosas en su doctrina y donde también hace alusión a la Sagrada Escritura. Entonces se le llama el Espíritu de la promesa según Gálatas 3:14. Continúa, hermana. Efesios 1:13. Y Efesios 1:13. El espíritu de adopción. El espíritu de adopción, ese es otro apelativo o nombre que recibe el Espíritu Santo. O también se le puede decir otra advocación del Espíritu Santo. Continúa, hermana. Romanos 8:15. Romanos 8:15 Gálatas 4:6. y Gálatas 4:6, donde se le llama el espíritu de adopción. Continúe. El espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, así se le llama también al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, que está en Romanos 8:11. 8:11. El espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, que es el texto que acaba de leer el hermano Oscar Trejo. El hermano Oscar Trejo lo acaba de leer en 2 Corintios 3:17. El espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ese es otro apelativo del Espíritu Santo. De las citas, hermana. Romanos 8, 9, 14, 15. Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículo 14. 1
Primera de Luego, luego Romanos capítulo 15 y versículo 19. Ahora sí, la que iba a dar. Primera de Corintios 6, 11, 7 a 40. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 y Primera de Corintios capítulo 7 versículo 40. Muy bien, continúe. Y en San Pedro, el Espíritu de gloria. Y en San Pedro, el Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4, 14. Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Entonces, ¿cuántos apelativos vemos aquí que tiene el Espíritu Santo? Tiene 10 apelativos, que son el Espíritu de la promesa. A ver, déjame, vamos a voltear la cámara. Muy bien, los 10 apelativos que recibe el Espíritu Santo son: el Espíritu de la promesa es 1, 2, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y el Espíritu de gloria. Aparte de eso, también se le llama el Paráclito, también se le llama Advocatus, también el Consolador y también el Espíritu de verdad, según nos dice San Juan 16:13. San Juan 16:13, donde dice que se llama el Espíritu de la verdad. Y el Paráclito se le llama en San Juan 14, versículo 16 y versículo 26, y el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 26, y el capítulo 16, versículo 7. En esos capítulos y en esos versículos se le llama el Paráclito. Entonces, estos son los apelativos del Espíritu Santo. Se los repito para que vean. Uno, se le llama el Paráclito. El Paráclito. 2, Advocatus. Advocatus, o sea, abogado, pues, abogado, ¿verdad? Para el que no entiende latín. Advocatus es abogado. 3, el Consolador, que esos, les decía que está en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, y capítulo 15 y capítulo 16. Ahí aparecen estos 3 títulos. El Consolador, ese era el tercero, ¿verdad? El cuarto, el Espíritu de la verdad, que está en San Juan 16, 13. 5, el Espíritu de la promesa. 6, el Espíritu de adopción. 7, el Espíritu de Cristo. 8, el Espíritu del Señor. 9, el Espíritu de Dios. Y 10, el Espíritu de gloria. Entonces, estos son los 10 apelativos o llámele advocaciones del Espíritu Santo. Así como la Virgen María tiene advocaciones, también el Espíritu Santo tiene advocaciones. También Cristo tiene advocaciones. Se le llama el Redentor, el Salvador, el Cristo, el Mesías, el ungido, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces son advocaciones. Un sectario por ahí decía, no, que el Espíritu Santo no tiene, o que Jesucristo no tiene advocaciones, dicen ellos, ¿verdad? Pero porque no saben, no conocen ni la Sagrada Escritura ni la doctrina de la iglesia. Y por eso es que llega un sectario atarantado, le lee Éxodo 24 y lo hace sectario igual que él. No, nosotros no debemos ser así, ¿verdad? Muy bien. Me falta un numeral, el 1741. 1741, les había dicho, ¿quién lo tiene? 1741 del Catecismo. 1741. Sí, 1741. Bueno, ya lo encontré yo, no sé si quieren que lo lea yo. Sí, ok, lo vamos a leer. 1741. Liberación y salvación. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que les tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos liberó Cristo, Gálatas 5:1. Entonces, Cristo nos ha liberado para ser libres, nos dice Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. En él participamos de la verdad que nos hace libres. San Juan 8:32. San Juan 8:32 dice, y la verdad os hará libres. Entonces, pero es en Cristo que participamos de esta verdad que nos hace libres. Sin Cristo no somos verdaderamente libres. Aunque alguien o los masones digan, no, es que yo soy libre, dicen ellos. Soy libre y pensador, dicen ellos. Entonces, no son esclavos, porque los que no sabían, los masones, los gnósticos también tienen dogmas. Ellos atacan el dogma de la Iglesia Católica, pero resulta que ellos tienen sus propios dogmas. Y si no investiguen dogmas masones y van a encontrar ahí muchos dogmas masones, ¿verdad? Entonces,
que son contrarios pues a la enseñanza de Cristo y de la iglesia. Entonces, muy bien, el Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad, según de Corintios capítulo 3, versículo 17, que es el que leyó el hermano Oscar. Y ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Muy bien, va a leer el último capítulo ya el hermano para finalizar. A ver, déjeme, vámonos para allá donde el hermano. Muy bien, adelante hermano Oscar. 18, sigo, ¿verdad? Sí, el versículo 18 y ahí finalizamos. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vemos transformados en la imagen suya, por ser esta la obra del Señor Espíritu. Palabra de Dios. ¿Ya está? Sí. Transformando. Muy bien. En esta termina diciendo, iluminados, dice, avanzados de claridad en claridad, como iluminados por el Espíritu del Señor. Que ya veíamos que ese Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, como vimos allí en lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dimos varias citas bíblicas. Muy bien, mis estimados hermanos, terminamos aquí. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien que quiera hacer una sugerencia, un reclamo, un regaño? Yo le voy a decir algo. Ajá. A pesar de que casi no leo como antes leía, me sentí como que los textos los encontraba fácil y yo... Qué bueno, bendito sea el pensé, dije, yo ya no voy a leer la Biblia, además como que era, pero ya no, y me habló por medio de la palabra de Dios que nada es imposible para Él. Me recuerda cuando se come primero la escritura y luego se saborea la miel, así más o menos entendí lo que me dijo Dios. Pronto encontraba los textos del catecismo, yo no lo había usado, yo estoy puesto con el que yo uso, lo encontraba más pronto. Los textos de la Biblia los encontré también más pronto. Me siento como cuando un papá te apapacha y te recibe un regalo, que es el regalo más grande de la escritura. Me siento con gusto y muy gracias a Dios que Dios lo envió para acá, y pues seguiremos, si Dios nos permite, pues con las enseñanzas, hermano. Qué bueno, hermano. Gracias a Santo Padre Pío por estar moderando el live, y gracias también a Profeta DRW que está aquí, que no sé si es católico o protestante. Dice, se hace llamar aquí Profeta, tiene una carita como con una aureola y luego dice DRWAN. Entonces, pero bien, gracias por estar viendo, y gracias a todos los que entraron y se fueron, y que gracias a todos los que estuvieron, y gracias aquí al hermano Oscar, que estaba ahí, que es el que leyó los últimos textos de la Biblia, que es el que nos abrió las puertas de su casa para venir aquí a hablar la palabra de Dios. Y gracias también al hermano Trejo, y gracias también a la hermana Leti Campos, pues que a pesar de que ya está bien avanzada en edad, ella tiene hambre y sed de Dios, y tiene 17 años de estar conmigo en estas enseñanzas, igual que el hermano Severiano y sus demás hermanos. Y nunca se termina de aprender. Muy cierto lo que acaba de decir la hermana. Nunca decir no, aunque otros nos vengan a decir, porque sigues que no te cansas. Y gracias al hermano Martín Barrientos, que dice, no te cansas, no me canso. Es mi Dios que me da, y eso es lo que me voy a llevar cuando ya mi Señor se encargue de mí. Así es. Estar en las cosas de Él, ¿no? Y aunque arrastras, pero aquí estoy. Así es, bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a hacer la oración final. ¿Alguien quisiera dar algún testimonio o algo? ¿No? Yo sí le voy a dar gracias a Dios, hermano. Ajá. Porque, mire la bola que tengo acá. Pues como dijo la hermana, yo solamente le pido a Dios que aumente cada día más mi fe, y que pues que hay veces que, como dijo ahorita la palabra de Dios, yo hay veces que yo no quiero ir a las enseñanzas, pero hay veces que Dios
aunque tú no quieras, Dios te abre, como, aunque tú no lo pienses. Yo a veces que ni he pensado y he estado en lugares donde no he pensado, pero he estado con todo corazón. Y lo único que he hablado es de la escritura. Por eso me llenó cuando habló de esas cartas que uno era uno mismo, de las que nos enseñó. Le doy gracias a Dios primero, porque he orado mucho por usted para que pues, siga adelante. Aunque tenga uno que lo esté enseñando, dice la palabra de Dios que con uno que se convierta tendrá fiesta en el cielo. Entonces yo le pido mucho a Dios que lo proteja y que lleve esa sabiduría. Le digo por mi experiencia mía, yo he hablado mucho de la Biblia con personas muy preparadas y desgraciadamente me han dicho que la Biblia les da sueño. Entonces yo les dije que el que no conoce las escrituras no conoce a Dios, y me dijo que ¿dónde dice eso? Le dije quién lo decía y por qué lo decía, y pues le doy gracias a Dios que por medio de usted el Espíritu Santo fluyó en esa carta, y pues aquí seguiré hasta que Dios me lo permita, y echándole ganas con sus oraciones de todos los que nos están mirando, que les pidamos sus oraciones por cada uno de nosotros, porque a veces que somos seres humanos y a veces que no queremos seguir con estas enseñanzas, y eso pues creo que el diablo pues está enojado por eso, pero Claro. aquí estamos, y que nuestra Madre Santísima también nos acompañe y nos guíe, y que pues que Dios lo bendiga, hermano, y Gracias, por cada hermano. uno de ustedes y todos los que nos Amén. están mirando. Bendiciones para todos. Que esto Gracias. va para más grande, que orar por eso para que muchos conozcan de verdad lo que es, que no se confundan, que la apologética no es hablar contra la iglesia, no es hablar como me comparten mucha gente que conocen ya Osmin, no es hablar que no está de acuerdo lo que Dios nos ha puesto en la palabra de Dios. Va toda unida, del Nuevo Testamento al Antiguo, y del Antiguo, se lo dije a mis hermanos en El Salvador, del Nuevo al Antiguo, si tú lo oyeras y oyeras de verdad, y se los ponía, me dice, ya basta. Bueno, allá ustedes, pero yo se los dejo, ¿verdad? Yo se los dejaba para que vean mis sobrinos de que están lejos de Dios, no quieren saber nada, nada. Pero mi hermana sí se sacrifica con las dos muchachas, se van a un estudio los días sábados en la parroquia donde están en el colegio, y van bien. Yo he ido con ellos. De verdad, si hay algo, hay una semillita ahí desde hace años que se sembró, ¿verdad? Claro, y así la es. sembró el esposo de ella, ¿verdad? Y ella dijo, se las encargo de cuñada. Bueno, a darles. El que quiera venir a mí, dice, ¿verdad? Que se niegue a sí mismo. Así Pero es. dice la palabra de Dios, ¿no? Así es, hermano. Así que se nieguen ellos, allá ellos, si no quieren seguir, ellos son los que pierden. Dios no obliga. Así ¿verdad? es. Muy bien. Todo es voluntario. Amén. Bueno, amén. Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en esta casa. Te pedimos que la bendiga, Señor. Bendice a los cumpleañeros, a las cumpleañeras. Bendice a todos los que han estado aquí presentes. Que Dios los lleve con bien hasta sus hogares, que los protege y los libra de todo peligro. Y también aquellos que han estado aquí viéndonos desde el TikTok, y aquellos que nos verán a través del YouTube, porque mañana, primero Dios, subiré esta enseñanza al YouTube. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. María Auxiliadora de los Cristianos, Ruega por nosotros. San José, Esposo Virgen y Casto. Ruega por nosotros. Damos por finalizado este estudio bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a ir a los apartamentos o al edificio donde están unos apartamentos, donde estaba una señora pues que había recibido enseñanza de protestantes,
que no estuvo muy de acuerdo en la primera visita que le hicimos, pero que le ha surgido el interés de aprender, entonces vamos a ir a ese lugar. Entonces, si Dios lo permite, el próximo sábado nos vamos a ver aquí como más o menos como a la misma hora que inicié y finalizar a esta misma hora más o menos. Que Dios los bendiga, paz y bien. Gracias, hermana Susi, nuevamente por moderar el live. Bendiciones. Si alguien de los que lo están mirando, hermano, tiene algún comentario. Y si alguien de los El que... próximo sábado que les ayuda con la señora. Claro, y si alguien que nos está viendo pues y que viva aquí en San Antonio quisiera que le visitáramos su casa a dar un estudio bíblico, pues con mucho gusto iremos a su casa. Ya vemos que me acompañan un promedio de 5 personas o 4, depende. Hay veces que puede ser más, hay veces que puede ser menos. Entonces, y 6 con mi persona, ¿verdad? Entonces... Al hermano Martín Barrientos también. Miran al hermano Martín Barrientos. Oh, mire, bendito sea el Señor. El hermano Oscar Trejo aquí está diciendo saludos al hermano Martín Barrientos. Ellos lo miran también en su canal de YouTube y de TikTok, dice. Entonces, qué bueno. Entonces, ellos, los hermanos Trejo, miran al hermano Martín Barrientos también, que es mi amigo desde el 2009 más o menos. Entonces, sí, el 2009 el hermano Martín Barrientos es mi amigo por medio del Facebook. Y pues que ambos somos salvadoreños. Bueno, así mis hermanos, Dios me los bendiga, paz y bien. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para ti.